Hermanos, que el Señor le bendiga. Saludos desde Paraguay. Es un placer dirigirme a ustedes hoy a través de este video predicando en su iglesia durante la conferencia misionera. También quiero decirles que estamos muy contentos por estar acá en Paraguay, representándoles a ustedes, los miembros del Distrito Hispano del Este. Parece mentira, pero hemos pasado 33 años trabajando en el distrito desde que empecé a cursar los estudios seminarios en NIAC, y parece imposible, 33 años, desde que prácticamente era naciente el distrito. Y es un sueño para Dana y yo poder estar sirviéndole al Señor en otro país como misioneros. Esa fue la intención original. Como algunos de ustedes saben, originalmente éramos candidatos para ir al campo misionero. Habíamos vivido en América Latina por 2 años y ya pudimos comunicarnos en castellano. No obstante, cuando nos preparamos para volver a América Latina y estamos sirviendo con el distrito, y pudimos ver de cerca que hubo escasez de pastores, y empezó a crecer en nosotros la idea de quedarnos en los Estados Unidos y ser misioneros dentro de nuestro propio país. En otras palabras, en mi forma de pensar era como que en vez de yo ir al campo misionero, el campo misionero venía donde nosotros. Así que pasamos 33 años en el distrito, parece mentira, conociendo tantas diferentes culturas, conociendo lo que es la cultura caribeña, y también conociendo personas de países que no habíamos visitado, aunque Dana y yo habíamos vivido en México, Honduras. Dana había conocido Nicaragua y Guatemala, yo también Guatemala, Panamá, el Perú y Costa Rica, Bolivia y Ecuador, y fue impresionante. Y lo interesante es que cuando nosotros llegamos a Morristown, era como si hubiéramos vuelto a casa, en el sentido de que nuestra primera experiencia fue en México, Centroamérica y en mi caso Suramérica, sabiendo que en Morristown hay muchas personas de Centroamérica y de Suramérica, por ejemplo Colombia, Ecuador, algunos peruanos. Sentimos una afinidad con ellos desde un comienzo, y así que de verdad conocí la alianza cuando viví en el Perú. Viví en Lima, realmente en San Martín de Porras, y fue una experiencia muy hermosa. Conocí la alianza en Lima sin ir a una iglesia aliancista. ¿Y cómo es eso? Fue que viví con una pareja que antes eran miembros de una de las iglesias Lima el Encuentro con Dios. Por motivos de mudanza y otras cosas, ellos estaban asistiendo en una iglesia presbiteriana. Pero Roger Chujutaye, mi amigo, me contaba todo lo que era el programa Lima el Encuentro con Dios, y era de maravillas, y pude tener muchas experiencias muy hermosas en Panamá, en Perú, y por supuesto en Panamá y los otros países donde hemos trabajado. Y pasamos 23 años sirviendo al Señor en Morristown, New Jersey. Cuando dimití, el superintendente me preguntó: ¿qué quieres hacer ahora? Y le dije, bueno, nosotros siempre queríamos ir de misioneros a América Latina, pero yo creo que ya estamos muy viejitos para que nos mande la alianza para allá. Me dijo todo lo contrario, de que el director de los misioneros aliancistas en Paraguay es un hermano que tiene 62 años, si no me equivoco, el pastor Luis Felipa, que sirvió en Puerto Rico por mucho tiempo, hasta como superintendente, y fue una tremenda bendición. Y bueno, entonces le cuento que nosotros llegamos acá en Paraguay
el día 14 de enero 2020 y nos dijeron, acomódense aquí, acostúmbrense a la cultura y tantas cosas, no trabajen todavía, sino que conozcan a la gente. Y nosotros un poquitito impacientes de empezar a ministrar. Y con todo, justo cuando estamos listos por lanzarnos a trabajar, cayó la pandemia y pusieron la orden, quédate en casa. Enseguida, nuestras iglesias donde estamos trabajando empezaron a trabajar a través de los medios de comunicación. En nuestro caso ha sido por WhatsApp, porque muchas personas no tienen Wi-Fi en casa en las iglesias donde nosotros estamos sirviendo. Así que fue interesante. Mi deseo fuera que esta pandemia y el decreto quédate en casa resultaría en un avivamiento. Y Dios está trabajando en muchas personas, pero lamentablemente, por lo menos en los Estados Unidos, estamos viendo que las cosas se han intensificado en los Estados Unidos. De modo que realmente ha sido muy triste para mí seguir las noticias en los Estados Unidos y estoy orando por mi país, estoy orando que Dios los bendiga a ustedes en mi país con tantos desafíos y tantos problemas hoy en día. Y nos hace ver claramente que hoy más que nunca tenemos que estar evangelizando, comunicando la palabra de la cruz. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes en este Día del Señor. Y les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, y voy a leer a partir del versículo 18. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y voy a pedir que ustedes sigan en sus Biblias mientras lea yo en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oremos. Señor, te damos gracias por el poder del Evangelio. Te pido, Señor, que nosotros estemos comunicando claramente la palabra de la cruz, que nuestras predicaciones, tanto aquí en Paraguay como en los Estados Unidos, como en el mundo entero, estén muy centradas en el Evangelio. Que nuestra adoración, nuestras canciones, los coros, los himnos que seleccionemos, comuniquen claramente la expiación que Cristo logró en la cruz del Calvario y de la necesidad de arrepentirse del pecado y aceptar la expiación, la salvación que Cristo compró en la cruz. Y permite que no solamente los pastores, sino que los líderes de los ministerios estén bien centrados en el Evangelio y que nosotros todos, los miembros y los hermanos de nuestras iglesias, estén viviendo una vida que es digno del Evangelio y que estemos comunicándonos con las personas, compartiendo la palabra de la cruz a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes de este pasaje, sabiendo que la palabra de la cruz es algo
céntrico en la Biblia, pero sabe que hay algunas personas que entienden que la palabra de la cruz es una locura. Lo dice de plano las Escrituras. Y algunos rechazan rotundamente el Evangelio. Versículo 22 dice, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Ahora analizan esto un poquito. Los judíos piden señales de que Jesucristo es el Mesías. ¿Quién pudo haber dado más señales que Jesucristo? Que Él es el Mesías de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que Cristo fue crucificado. Ahora, usted se acuerda que en el libro de Hechos, miles de judíos enseguida aceptaron a Cristo como el Mesías cuando predicaban sobre la resurrección. Pero muchísimos otros nunca reconocieron a Jesús. Para ellos era un problemón de que Él haya sido crucificado en vez de haber levantado una insurgencia contra el Imperio Romano, y ignoraban las muchas profecías del Antiguo Testamento que consta que el Mesías va a reinar, pero primero tenía que morir para hacer expiación por los pecados. Los musulmanes, de igual manera, la palabra de la cruz es un tropiezo para ellos también. El musulmán no puede creer ni aceptar que Dios dejaría que Jesús fuera crucificado. Ellos creen que Jesús es un profeta, hasta creen que Jesús vuelve por segunda vez. Pero ellos no aceptan que Cristo murió en la cruz del Calvario, tampoco aceptan que el ser humano necesita la salvación, sino que el musulmán cree que si uno acumula más buenas obras que pecados, uno mismo puede justificarse delante de Dios. En otras palabras, los musulmanes rechazan la palabra de la cruz igual a lo que es la mayoría de los judíos. Luego el apóstol Pablo habla sobre los griegos, a lo que podemos entender o aplicar en nuestro contexto sería todos los incrédulos, los escépticos, todas las razas, los gentiles que no aceptan el evangelio porque ellos están más centrados en la sabiduría del hombre. Dice, los griegos buscan sabiduría, y para ellos Cristo crucificado no tenía sentido, porque en primer lugar, los dioses de los griegos en aquel entonces eran muy inmorales. Eso de un Dios santo era un concepto foreano para ellos. No entendían eso, mucho menos de que alguien muriera para expiar los pecados de nosotros, porque todos sus dioses eran personas de carácter dudoso. Pero hoy en día también hay una apostasía que se ve cada día más en muchos aspectos. Y quiero darles dos ejemplos de esto que encontré en un libro escrito por Mark Dever que se titula It Is Well. Y cuenta que Polly Toynbee, una directora de la Asociación Humanista Británica, hizo una evaluación de una película que salió unos años atrás que se llama Las Crónicas de Narnia, y el primer capítulo de las crónicas fue The Lion, the Witch and the Wardrobe. En su evaluación, que se publicó en un periódico en Inglaterra, ella puso este título: Narnia presenta todo lo más odioso de la religión. Y ella escribió este pensamiento, y cito: de todos los elementos del cristianismo, lo más repugnante es la idea de que Cristo tomó nuestros pecados sobre sí y sacrificó su cuerpo en una agonía para salvar a nuestras almas. Eso fue, si no me equivoco, en el 2005. Ahora, en el año 1993, un año antes de yo llegar a Morristown,
hubo una conferencia teológica en la ciudad de Minneapolis. Y el lema de esa conferencia fue reimaginando a Dios. La gran mayoría de las personas presentes eran mujeres y algunas oradoras dijeron algunas cosas un poco chocantes. Una de ellas es miembro del Concilio Nacional de Iglesias. Esa es una organización ecuménica en los Estados Unidos. Y esta señora, que es feminista y lesbiana, dijo que la idea de que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros es un caso de abuso infantil y presenta a Dios el Padre como un padre abusivo. Y ella dijo esto: a lo mejor las mujeres debemos salir de nuestras denominaciones y crear nuestra propia iglesia, porque nadie necesita gente colgada en la cruz y brotando sangre en todos lados. Es triste, pero no debe ser una sorpresa que van a haber escépticos que rechazan la palabra de la cruz. Pero Pablo no rechazó la palabra de la cruz y tú y yo tampoco. Yo creo que Paraguay y los Estados Unidos y todos los países en el mundo necesitan una clara predicación de la palabra de la cruz, en la cual estamos comunicando claramente a la gente que Cristo ha hecho satisfacción a la ira de Dios por nuestros pecados. Pero ¿qué hacen algunas personas? Algunos predicadores no predican claramente la palabra de la cruz. Predican mensajes bonitos para convencerte a que vale la pena darle a Cristo la oportunidad. No es que nosotros estamos dando la oportunidad a Cristo, sino Cristo da la oportunidad a nosotros. Algunas personas lo llevan a un extremo más grave todavía. En vez de dejar que la Biblia evalúe y critique la cultura moderna, muchas personas critican la Biblia según las normas de la cultura moderna. Algunos acomodan el cristianismo a las demandas del feminismo, a las demandas de LGTB y otras ideologías modernas. Hay algunas personas que no niegan la palabra de la cruz, pero nunca llegan a predicarla, sino que se dedican a predicar la actitud mental positiva y le ponen unos adornos de versículos bíblicos y historias bíblicas para alentarte en tu profesión y en tu vida a mejorarte. Hay otras personas que descartan totalmente la palabra de la cruz y visten el marxismo con la Biblia. Otras personas dicen de plano, alguien que pretende ser un pastor que quiere impactar la cultura, rehúsa predicar la palabra de la cruz y mejor sencillamente quiere enseñar a la gente a vivir como Cristo vivía. ¿Y por qué llegan a esos extremos? Es porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, la palabra de la cruz es poder de Dios. Versículo 21 dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe por qué, querido hermano y hermana? Es porque el evangelio es el poder de Dios. Poder significa poder, de poder salvar, no querer, no desear, sino poder salvar. Si su auto queda variado en el camino
yo quisiera ayudarte, de repente puedo empujar su auto por un tiempo, pero yo no tengo las fuerzas para empujar tu auto a velocidad de la carretera a tu casa o a tu mecánico, a donde quiera que tú lo tengas. Es que yo no puedo. Ahora una grúa sí. Una grúa puede recoger tu auto y lo puedes llevar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la grúa tiene poder para llevar el auto. Ahora, el Evangelio tiene poder para salvar. El Evangelio es el poder de Dios. No puedes salvar a nadie, pero cuando comunicas el Evangelio, Dios puede y va a salvar las personas que Él toca cuando comunicas la palabra de la cruz. Quiero contarles algunas historias para alentarte. Durante su juventud, mi cuñado se declaró ateo y en algunas ocasiones conversábamos con él y estábamos orando mucho por él. Y recuerdo un momento en la mesa cuando estábamos hablando sobre las razones por qué él debe creer en Dios, porque es irracional no creer en un creador. Y él dijo algo interesante, todavía lo puedo ver cuando lo dijo. Él dijo, lo que dicen tienen sentido, pero yo no puedo creer. Yo estaba razonando con él, con la esperanza de convencerle a que creyera en Dios. Seguimos orando por él, toda la familia. Y de repente, un día, conoce una chica que le cae bien y la invita a salir con él. Y la chica, en vez de aceptar su invitación, mejor le invitó a su iglesia. Para nuestra sorpresa, Jeff llegó a la iglesia y en esa iglesia escuchó la palabra de la cruz, se arrepintió de sus pecados, puso su fe en el Señor Jesucristo y hoy en día tiene 6 hijos, se casó con una creyente, una hermanita preciosa y están criando sus hijos en los caminos del Señor. Y la gloria sea para Dios. Quiero contarles otra historia que acaba de llegar hoy día. Mi hijo menor tenía un amigo que se llama Rudy. Ellos salían a patinar con las patinetas durante el liceo. Y pues luego entonces Rudy sale y se mete en las fuerzas aéreas. Y volvió. Y Rudy hace tiempo declaraba ser ateo. Pero Dios empezó a trabajar con él. Él empezó a escuchar sermones de la palabra de la cruz, se puso a leer la Biblia y hoy día me llegó un texto de mi hijo diciendo que Rudy ya aceptó a Cristo. Su intención era leer toda la Biblia antes de entregar su vida a Cristo. Solo llegó a Deuteronomio, pero Dios le tocó, ya no hay que esperar más. Rudy se arrepintió de sus pecados y creó en el Señor Jesucristo. Puedo contarles otra historia también que ilustra que el Evangelio es el poder de Dios y tumba y destruye la sabiduría de los sabios, como dice nuestro texto. Le puedo contar de una historia de una profesora, Rosario Butterfield. Ella era profesora de la literatura inglesa y de los estudios de féminas en la Universidad de Syracuse, New York. Ella era feminista, también era lesbiana y escribió un artículo insultando el ministerio Promise Keepers y recibió un montón de cartas, una de las cuales no pudo archivar. Fue escrito por un pastor que sencillamente quería conversar con ella. De ahí empezó una relación con ella. El pastor y su esposa la invitaba a la profesora a su casa a conversar de cualquier tema y ella quería entender esos locos evangélicos tan llenos de odio y ella se puso a leer la Biblia por ver cuál es el problema y empezó hasta a asistir a la iglesia de este pastor.
Ella cuenta que un día se levanta de la cama, su amante todavía estaba durmiendo, se viste, se va a la iglesia, llega a la iglesia y ella cuenta que en un momento durante el sermón el pastor mencionó palabras que dijo el Señor Jesús, que dice, cuando él dijo a los discípulos, todavía están sin entendimiento. Y luego dice que el pastor miró a toda la congregación y le dijo, congregación, ¿ustedes también todavía están sin entendimiento? Y en ese momento Dios hizo la obra en la vida de la profesora. Y ella comenta que cuando el pastor dijo eso, era como que estaba con la duda quién habló, Dios o el pastor. En ese tiempo ella estaba leyendo la Biblia y una amiga que es transgénero, era hombre, se hizo como de mujer. Entonces un día ese amigo de ella, sabiendo que ella estaba leyendo la Biblia, le dice un día, mira, tienes que dejar de leer la Biblia porque te está cambiando. Y la profesora le dijo, sí, pero ¿qué si estamos equivocados? Estamos con un problema. Y en fin, Dios confirmó la obra en la vida de la profesora. Entregó su vida al Señor Jesucristo porque vino sobre ella la mano de Dios y ella se arrepintió de su orgullo y de su rebelión. Y Dios hizo la obra en ella y ahora ella es una mujer casada con un pastor y es una madre y cuenta su testimonio y escribe libros para servir al Señor. La gloria sea para Dios. La palabra de la cruz, la sabiduría de Dios, destruye la sabiduría humana y la tumba. Y la Escritura dice de una manera tan elocuente, lo más sencillo que pudiera decir Dios, lo más débil que pudiera decir Dios, lo más débil que pudiera llamar Dios, es más fuerte y más sabio que las palabras más sabias del ser humano. ¿Cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz no es mejórate en el trabajo. La palabra de la cruz no es prueba a Cristo, de repente te sale mejor. No, la palabra de la cruz es herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. En YouTube, si buscas Living Waters University, puedes buscar un video de un muchacho que se llama Mario. Mario estaba asegurado de que él tenía todo organizado en su mente de cómo es el universo, de que él se amaba a sí mismo. Pero cuando el hermano empezó a tratar con él según los 10 mandamientos, le hizo caer en cuenta de que él había violado los 10 mandamientos. Y si Dios le juzgara según los 10 mandamientos, él estaría culpable y iría al infierno. De ahí entonces el hermano empieza a decirle, ¿saben lo que Dios hizo para que no tuvieras que ir al infierno? Y empezó a explicarle de que Cristo murió en la cruz para pagar el castigo que él merecía por sus pecados. Y se emocionó el muchacho. Se puso a llorar. Y el hermano le pregunta al chico Mario y le dice, ¿por qué estás llorando? Yo estoy llorando porque yo como hombre he pecado. Y fue tan hermoso ver. Y es hermoso ver y experimentar personas que han sido liberados de pecado por predicar la palabra de la cruz. La gloria sea para Él. Nosotros no tenemos otro mensaje. La iglesia no es un centro de consejería. La iglesia no es un centro de psicología. La iglesia no es un centro de automejoría.
La iglesia no es un taller para la familia y para tantas cosas, sino que el mensaje que tenemos es la palabra de la cruz. Y de la palabra de la cruz se puede explicar cómo vivir mejor como Dios ha enseñado, pero si no estamos hablando sobre la palabra de la cruz, las personas de repente aprenden a criar a sus hijos y les gusta tus pautas de matrimonio, pero si no entienden la palabra de la cruz, van a ir a un castigo eterno en el infierno, porque no predicamos la palabra de la cruz. Luego quiero leer de nuestro texto otra parte de 1 de Corintios capítulo 1, que habla sobre nosotros y del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo hermoso de la palabra de la cruz es que qué bueno si tienes muchos títulos, qué bueno si naciste en una familia pudiente, qué bueno sería todas estas cosas, pero al fin y al cabo, no importa si no naciste en con muchos privilegios, no importa si tienes o no tienes muchos títulos, lo que importa es que Dios te haya llamado con la palabra de la cruz. Y una vez que tú, sin o con mucha escuela, sin o con muchos salarios, sin o con muchas circunstancias, Dios te llama y tiene un propósito con tu vida. Y la primera cosa que Él hace es que Él hace que Cristo sea sabiduría en tu vida. La sabiduría para arrepentirte de tus pecados y poner toda tu confianza en el Señor Jesucristo. También Cristo es para nosotros y para la gente que le recibe, es justificación. Lo que Cristo compró en la cruz es la justificación. R.C. Sproul dice lo siguiente: dos cosas suceden cuando nos salvamos. Primero, nuestros pecados son atribuidos a Jesús. Y la justicia de Jesús está atribuido a nosotros. Hermano y hermana, eso es lo que significa. Es que todos tus errores, todas tus transgresiones, todas tus iniquidades, toda tu culpa, toda tu vergüenza, tus penas, han sido lavadas por la sangre de Jesús. Hay un himno antiguo que conmueve mucho y dice lo siguiente. Primero lo voy a decir en inglés, después en castellano. Y dice así: My sins, oh the bliss of this glorious thought, my sins, not the part but the whole, have been nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. El apóstol Juan dice: si nosotros pecamos, tenemos abogado. Ahora, Cristo es nuestro abogado, pero los abogados humanos en algunas ocasiones ganan los casos por la retórica que hacen, quizás tapando algunas cosas, quizás buscando un resquicio legal.
Pero cuando la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado es muy diferente, porque Cristo no gana el caso con retórica, ni con sorpresas, ni con esconder algunos hechos, ni con buscar resquicios legales, sino que Cristo es nuestro abogado, porque Él pagó la sentencia que nosotros merecíamos. Dios es fiel y justo para perdonar el pecador más vil que se arrepiente de sus pecados y que confía en Jesucristo con todo su corazón, porque Cristo sufrió en la cruz con ese propósito para expiar, para satisfacer la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y tus amigos necesitan la palabra de la cruz. Los socios en tu trabajo necesitan la palabra de la cruz. Cualquier familiar que todavía no ha recibido a Cristo necesita escuchar la palabra de la cruz. Los maestros de sus hijos, los vecinos, las personas en los restaurantes, necesitan todos ellos la palabra de la cruz. Después de justificarte, también la Biblia dice que Dios ha hecho que Cristo sea nuestra santificación. Y como buenos aliancistas debemos tener eso claro, pero a veces nos olvidamos de esta verdad. Tal y como has sido impotente para justificarte delante de Dios, igual eres impotente para vivir en santidad. La justificación y la santificación es por la gracia de Dios, por la obra que Jesucristo hizo en la cruz, porque en Cristo puedes vivir en santidad y con la gracia de Dios puedes llevar cautivo cada pensamiento al señorío de Jesucristo. Y también la Biblia dice que Dios ha hecho que Cristo sea la redención para nosotros. Una vez que nosotros nos arrepentimos del pecado, en ese mismo momento somos redimidos. Quiere decir que nosotros somos comprados por precio. Por eso queremos glorificar a Dios con nuestras vidas, toda la vida. Pero la redención también aplica de que estaremos redimidos y estaríamos recibidos en el cielo para estar en la presencia de Dios. Y en ese momento, cuando le vemos a Él cara a cara, seremos totalmente transformados y absolutamente santos como Él es santo. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Y mientras tanto, es por la gracia de Dios que puedes vivir en santidad. Así que, hermanos, el mensaje de la iglesia, donde quiera que estemos, es la palabra de la cruz. Pido oración que si logro algo acá en Paraguay, fuera que todos los pastores tengan una predicación muy centrada en la palabra de la cruz. Que en cada mensaje el evangelio salga claramente para que toda la Biblia apunte a la palabra de la cruz. Y que la adoración sea una adoración auténtica que también comunica claramente el mensaje de la cruz. Alguien preguntó a un pastor: yo veo que en tu templo, en el santuario, no hay ninguna cruz. Y el pastor dijo: es cierto, no hay una cruz física dentro de nuestro santuario. Pero por medio de la predicación y por medio de la adoración, nosotros presentamos la cruz a la persona. Y es cierto que sí. Cuando se canta coros e himnos que comunican claramente la palabra de la cruz, son los mejores coros e himnos que puedes seleccionar. Cuando se predica el evangelio, es el mejor sermón que puede haber. Y se puede hablar de todos los temas que hay,
pero con la intención de enfocarlos y canalizarlos a la palabra de la cruz, porque es el único mensaje que tenemos. Así que quiero agradecerles por ser mi distrito. Hemos colaborado juntos por 33 años y ya con estos años realmente son más de 33 años. Gracias por enviarme. Gracias por orar por nosotros, Dana y yo, y por nuestros hijos. Gracias por contribuir al fondo de la Gran Comisión. Y si usted quiere contribuir a nuestro ministerio, usted puede buscar la página cibernética de la Alianza, cmalliance.org, y usted puede pulsar Give y puede pulsar A Worker I Love y puede entrar nuestro nombre y puede hacer una ofrenda a nosotros directamente. La otra cosa que quiero decirle es que si quiere mantener contacto con nosotros, recibiendo noticias de nosotros, comuníquese con sus pastores para que me hagan llegar sus correos electrónicos, los cuales incorporo en el grupo de la carta que enviamos casi todos los meses. A veces es un mensaje muy breve porque entiendo que todos estamos ocupados. Y también alzo videos al YouTube. Y puedes ir en cualquier momento, son videos muy breves, no son nada profesionales, pero te deja ver algo de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nuevamente agradezco al pastor, agradezco al superintendente y felicito al nuevo superintendente. Estamos orando por ustedes, estamos orando por nuestro superintendente que ha sido diagnosticado con COVID y orando por todos. Usted bendiga, hermanos, y entrego esta parte nuevamente a los pastores. Bendiciones.